A finales de 1942, mientras los informes del Frente Oriental llegaban a los despachos de la inteligencia alemana, una verdad incómoda comenzaba a consolidarse en silencio en él. ARM y ERE italiano estaba al borde del colapso. Analistas de operaciones, especializados en evaluar la resistencia de los aliados del eje, observaban con creciente inquietud cómo las brechas en el sector del Don se expandían día tras día. Cada mensaje interceptado, cada fotografía aérea, cada reporte meteorológico revelaba un escenario que contrastaba brutalmente con el optimismo oficial difundido a la prensa. En los corredores de los centros de análisis, el murmullo era siempre, o el mismo los italianos no resistirían el invierno ni la violencia de la ofensiva soviética, y mientras las lámparas permanecían encendidas, noche tras noche, surgía una pregunta inevitable que nadie en Berlín se atrevía a pronunciar abiertamente. ¿Cuánto tiempo quedaba antes del derrumbe total? En los centros de evaluación estratégica de Berlín, el contexto fundamental era analizado con precisión casi quirúrgica. El invierno de 1942 a 1943 transformaba el Frente Oriental en un tablero donde cada error se multiplicaba por 1000. Los analistas de inteligencia recibían datos que mostraban cómo el octavo ejército italiano, extendido en un sector inusualmente largo del Don, carecía de blindados eficaces, artillería pesada y reservas móviles capaces de responder a una ruptura soviética. Los informes meteorológicos preveían temperaturas que descenderían a niveles capaces de inutilizar motores y congelar suministros en cuestión de horas. Mientras tanto, la Unión Soviética acumulaba fuerzas en silencio, preparando contraofensivas de gran escala. Para quienes estudiaban aquella realidad, desde los mapas, era evidente que los italianos estaban situados en una posición insostenible. Y aún así, el discurso político insistía en mantener la fachada de un frente estable, una fachada que pronto se quebraría. En los informes confidenciales que circulaban entre las oficinas de inteligencia, los actores involucrados aparecían delineados con una claridad inquietante. El alto mando italiano enviaba comunicaciones cargadas de optimismo forzado, intentando demostrar control sobre un frente que ya mostraba síntomas de fractura. El general Italo Gariboldi surgía como figura clave, esforzándose por mantener la cohesión del ARM-IR pese a limitaciones que él mismo reconocía en transmisiones cifrada. En paralelo, la Stavka soviética era identificada como un adversario meticuloso, capaz de concentrar fuerzas con una rapidez que sorprendía incluso a los analistas alemanes. En Berlín, las unidades de inteligencia comparaban la fuerza de los aliados a las divisiones alemanas, conservaban movilidad, mientras las italianas dependían de caballos y rutas vulnerables. Finalmente, los soldados de la ARM-IR aparecían en los reportes como un colectivo exhausto, heroico en resistencia, pero condenado por circunstancias estructurales. Cada actor contribuía, sin saberlo, a una ecuación que ya anticipaba su resultado. Las semillas del conflicto, vistas desde los archivos de inteligencia alemana, no surgieron de un único error, sino de una acumulación silenciosa de señales ignoradas. Desde el verano, los analistas habían advertido que las divisiones italianas carecían del equipo adecuado para enfrentar un invierno extremo, subrayando la ausencia de armamento antitanque eficaz frente a los D-34 soviéticos. También registraron que la extensión del sector del Don obligaba a los italianos a cubrir distancias imposibles con efectivos insuficientes. Pero cada advertencia enviada a los mandos operacionales se topaba con la misma respuesta: el frente resistirá. Los informes internos reflejaban la frustración de los analistas, conscientes de que la estructura entera del despliegue italiano era vulnerable. Aún así, el aparato político prefería sostener la ilusión de estabilidad, pese a los datos que revelaban grietas crecientes, y esas grietas pronto se transformarían en rupturas irreversibles. El incidente que lo cambió todo se registró en los instrumentos de escucha y en los partes enviados al amanecer del 16 de diciembre de 1942. Desde los puestos de observación alemanes, los analistas detectaron un repentino incremento de comunicaciones soviéticas en el sector italiano, seguido de un silencio inquietante que precedía siempre a una ofensiva mayor. Minutos después.
La artillería enemiga cayó sobre las posiciones del ARMR con una intensidad que los informes describieron como superior a cualquier precedente en el Don. Las primeras fotografías aéreas mostraron columnas de blindados soviéticos avanzando a través de la ventisca, rompiendo en cuestión de horas lo que había tardado meses en organizarse. Las interceptaciones confirmaron lo inevitable: las divisiones Erra, Vena y Koseria estaban aisladas, incapaces de sostener el frente. Para la inteligencia alemana, aquel momento no fue una sorpresa, sino la confirmación de un pronóstico temido, y fue entonces cuando el colapso dejó de ser especulación y se convirtió en realidad palpable. Con la ruptura inicial, la crisis se expandió a una velocidad que incluso los analistas más pesimistas no habían anticipado. Los reportes enviados desde los observadores avanzados describían columnas italianas intentando reorganizarse en medio de carreteras bloqueadas por nieve profunda, mientras las fuerzas soviéticas penetraban en la retaguardia con sorprendente coordinación. La inteligencia alemana registraba pérdidas de comunicación constantes en radios congeladas, baterías inutilizadas y unidades enteras que dejaban de responder sin previo aviso. Las fotografías aéreas revelaban un panorama desolador en carros abandonados, posiciones ardiendo y extensos vacíos, donde antes se encontraban regimientos completos. Dentro de las salas de análisis, se entendió que la ruptura ya no era un incidente localizado, sino un derrumbe estructural que avanzaba como una ola imparable. Cada nuevo mensaje confirmaba lo que los datos venían anunciando desde meses atrás, y la magnitud de aquella crisis apenas comenzaba a manifestarse. En los días siguientes, las pruebas recopiladas por la inteligencia alemana formaron un mosaico devastador, imposible de reinterpretar. Los informes interceptados del comando italiano hablaban de más de 20.000 bajas en un lapso alarmantemente breve, mientras unidades enteras desaparecían sin dejar rastro operativo. Las fotografías aéreas mostraban columnas caminando 100 kilómetros bajo tormentas de nieve, y los análisis climáticos registraban temperaturas que descendían hasta congelar motores y armamento ligero en cuestión de minutos. Los datos logísticos confirmaban que los suministros, ya escasos, llegaban con retrasos críticos de hasta 10 días. Por otra parte, las señales soviéticas mostraban un patrón claro en la ofensiva. No buscaba solo abrir brechas, sino desmantelar por completo la presencia italiana en el Donau frente a tal cúmulo de evidencias. Los analistas sabían que el ARMR no podía sostenerse, y el término aniquilación comenzó a aparecer en sus conclusiones internas. Dentro de las oficinas de inteligencia, la intensificación del conflicto se percibía tanto en el deterioro del frente como en el ambiente político que rodeaba cada informe. Los analistas, habituados a descifrar patrones entre líneas, notaron un cambio preocupante en los mensajes italianos. Las peticiones de refuerzo dejaron de ser insistentes y pasaron a sonar desesperadas, casi resignadas. En Berlín, algunos oficiales operativos exigían mantener la presión para sostener el sector, mientras otros, más cercanos a los datos reales, defendían una retirada inmediata para evitar un desastre mayor. La tensión entre las interpretaciones políticas y los análisis técnicos se volvió evidente. Al mismo tiempo, los soldados italianos aparecían en los reportes como figuras atrapadas entre órdenes contradictorias, caminando a través de ventiscas interminables, sin saber dónde se encontraba la nueva línea defensiva. Era un conflicto externo y otro interno, entre lo que se deseaba creer y lo que los hechos gritaban, y cada hora hacía más imposible ocultar la verdad. El camino hacia el clímax se delineó cuando los últimos informes de reconocimiento aéreo fueron analizados en Berlín. Las imágenes mostraban que el frente italiano ya no era una línea continua, sino una sucesión de posiciones aisladas, desgastadas y sin contacto entre sí. Las rutas de retirada estaban saturadas de tropas exhaustas y vehículos inmovilizados por el hielo, mientras nuevas columnas soviéticas avanzaban con determinación por corredores abiertos en días anteriores. Los analistas de inteligencia reunieron toda esta información en un dossier que sintetizaba lo inevitable. La estructura defensiva de la RMIR
había colapsado y no existía posibilidad de restaurarla. Mientras tanto, la Wehrmacht comunicó que no destinaría divisiones adicionales para sostener el sector italiano, priorizando otros frentes considerados vitales. En las salas de evaluación, el silencio reemplazó cualquier debate. Todos comprendieron que se aproximaba un momento decisivo, un punto donde las ilusiones serían imposibles de sostener, y ese momento llegó sin demora. El momento exacto del clímax se produjo en una reunión convocada de forma urgente en el Centro de Inteligencia, donde los analistas, oficiales de enlace y comandantes operativos fueron reunidos para revisar el dossier final sobre la situación italiana. Sobre la mesa, los mapas estaban cubiertos de marcas rojas que representaban avances soviéticos imposibles de contener. Divisiones enteras de la ERM figuraban como desaparecidas o inoperativas, y las rutas logísticas aparecían cortadas por múltiples puntos. Las imágenes aéreas mostraban columnas italianas aisladas, avanzando a pie bajo tormentas de nieve, sin posibilidad de recibir apoyo, mientras los blindados rivales cercaban los últimos sectores defensivos. El análisis concluyente, leído en voz firme, fue inapelable. El dispositivo italiano en el Don ha dejado de existir como fuerza coherente. Aquella declaración selló el quiebre final entre el discurso oficial y la realidad operacional. Y, desde ese instante, ya no hubo espacio para negar lo inevitable. Las reacciones y consecuencias inmediatas dentro del aparato de inteligencia fueron tan rápidas como tensas. Algunos oficiales operativos exigieron que la información permaneciera estrictamente clasificada para evitar perturbar la moral entre los aliados, mientras otros insistieron en que el alto mando debía ser alertado sin demora para evitar una catástrofe aún mayor. Los informes enviados a los mandos italianos regresaron con retrasos, reflejando caos en las líneas de comunicación, y muchas unidades del ARM no recibieron instrucciones claras sobre si resistir, retirarse o reagruparse. Para los analistas, resultaba evidente que cualquier respuesta llegaría demasiado tarde. En los pasillos, el tono cambió. Ya no se hablaba de salvar posiciones, sino de cuántos hombres podrían escapar del cerco soviético. La sensación de aislamiento aumentó cuando se confirmó que no habría refuerzos adicionales. Y en esa atmósfera cargada, todos entendieron que el colapso ya estaba consumado. Tras la admisión implícita del derrumbe, las transformaciones estratégicas se desencadenaron de manera abrupta. En las oficinas de inteligencia, los analistas elaboraron propuestas de retirada escalonada, conscientes de que cada hora perdida significaba una reducción drástica en el número de sobrevivientes italianos. Se recomendó concentrar a las unidades dispersas en corredores de escape identificados mediante reconocimiento aéreo, aunque muchos de esos pasos ya estaban comprometidos por la presencia soviética. Al mismo tiempo, surgieron tensiones políticas entre los mandos que buscaban salvaguardar la apariencia de control y aquellos que asumían, con frialdad operativa, que ya no quedaba un frente que sostener. En Roma, la noticia del colapso generó discretos movimientos internos que no pasaron desapercibidos para la inteligencia alemana: dudas, cuestionamientos y temor al desmoronamiento político. Cada ajuste táctico y cada orden tardía subrayaban la magnitud de la derrota y dejaban claro que el tiempo se había agotado. El impacto histórico y el giro geopolítico del colapso del ARM fueron analizados con detenimiento dentro de la inteligencia alemana, que comprendía la profundidad de las consecuencias más allá del campo de batalla. La desaparición del octavo ejército dejó expuesto todo el flanco sur del eje, acelerando la pérdida de posiciones clave y contribuyendo al cerco definitivo de las fuerzas atrapadas en Stalingrado. Para Italia, el desastre tuvo un efecto inmediato. La confianza en su capacidad militar quedó destruida y las tensiones internas dentro del gobierno comenzaron a intensificarse, presagiando cambios políticos inminentes. En el ámbito internacional, la derrota reveló la fragilidad de los aliados menores del eje y fortaleció la percepción de que la Unión Soviética había adquirido un impulso irreversible. Los analistas concluían que aquel colapso no solo había sido una derrota táctica,
sino un punto de inflexión estratégico, y su eco se expandiría mucho más allá del Don. En la reflexión final elaborada por la inteligencia alemana, quedó claro que el derrumbe de la RM y R no podía atribuirse únicamente al rigor del invierno o a la violencia de la ofensiva soviética, sino a una cadena de decisiones estructurales que habían condenado a las tropas italianas desde el inicio. Los analistas reconocieron que, aunque el valor individual de muchos soldados fue incuestionable, ninguna demostración de coraje podía compensar la falta de recursos, la carencia de movilidad y la debilidad logística que caracterizaba a su despliegue. La distancia entre los informes reales y la imagen pública sostenida por los mandos políticos se reveló como un abismo creciente, imposible de ocultar. Así, el colapso del ARM-R se convirtió en un recordatorio silencioso de los límites de la propaganda cuando se enfrenta a la realidad operacional. Y aquella verdad dura e inevitable marcaría para siempre las evaluaciones futuras del conflicto. El cierre con propósito y resonancia surgió cuando la inteligencia alemana, observando el silencio que siguió al colapso, comprendió que aquel desastre no solo había destruido un ejército aliado, sino también la ilusión de que la voluntad política podía sustituir a la preparación militar. En los informes finales, redactados con un tono inusualmente sobrio, se señalaba que la desaparición del ARM y R en la vastedad helada del Don revelaba las consecuencias inevitables de ignorar advertencias, datos y limitaciones concretas. La estepa, que días antes había albergado miles de hombres, se transformó en un paisaje vacío, marcado solo por huellas dispersas y restos de posiciones abandonadas. Para los analistas, aquel episodio se convirtió en un estudio permanente sobre los riesgos de la negación estratégica y dejó abierta una pregunta que aún resonaba en los pasillos del aparato militar. ¿Cuántos desastres pueden evitarse cuando se escucha a tiempo lo que los hechos intentan decir?